publiqué hace días. Ah, se conectó la estudiante que tiene dudas. María tiene preguntas, ¿no? Sí, profe, es que no entendí muy bien ese tema, la verdad. O sea, lo leí, pero no. Ah, bueno. Entonces, bueno, entonces dediquémosle un tiempo a estudiarlo de nuevo. Entonces, lo que queremos hacer ahorita, esto ya es, pueden verlo como si fuera otra sección. Bueno, es otra sección, sí. Porque ya no vamos a trabajar más en la parte de integración numérica, que es usar los métodos de suma de Riemann o el trapecio para aproximar áreas a la curva, sino que ya pasamos a calcular área de regiones en el plano. Entonces, de una forma más general, por ejemplo, aquí en este gráfico, aquí esta línea corresponde a la gráfica, o esta curva, la gráfica de la función f de x. Aquí están los puntos A y B. Nosotros lo que hacíamos es, por ejemplo, si queremos calcular el área bajo la curva, es el área que se forma entre la curva de f de x y el eje x. Y eso es lo que teníamos definido como la integral de a b de f de x de la función. Entonces sumaría el área bajo la curva de la función f. Sin embargo, si lo queremos hacer de forma más general, podemos calcular el área entre dos curvas ya. No necesariamente tiene que ser entre la curva y el eje x, como lo hemos hecho hasta ahora, que era entre la curva y este eje aquí, sino que lo podemos hacer entre dos curvas, como está graficado ahí en este plano cartesiano. Bien, entonces, eso es lo que estamos estudiando ahorita. Las curvas que se, perdón, las regiones que se definen entre dos curvas. Y la técnica para integrar es la misma. Solamente es hacer una aproximación es semejante a la de Riemann. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aproximar el área de esa región sombreada aquí en azul, pues es muy sencillo porque puedo inscribir aquí rectángulos como el que dibujé ahí. Y bueno, la única diferencia es que la altura del rectángulo, ¿cuál va a ser? Va a ser la resta entre las dos, en un punto, digamos. Yo quiero escribir un rectángulo aquí en este punto, como está ahí sombreado. Entonces la altura del rectángulo va a ser f de x menos g de x. ¿Concuerdan con eso? Que es la altura mayor, que es f de x, menos la altura menor, que es g de x. Entonces, aquí está muy bien dibujado en el plano. Esa altura de ese rectángulo que está ahí es esta, gx menos f de x. Y ahorita vamos, como estamos usando la notación diferencial, hacemos una notación diferencial para indicar que estamos considerando rectángulos de base muy pequeña, diferencial, pues. Entonces la base va a ser, en lugar de escribir delta de x, es d de x, ¿no? Entonces, un diferencial de área, o un pedacito de área, va a ser f de x menos g de x, que es la altura, por la base. Aquí está esta fórmula. Por lo tanto, la integral de la región sombreada, aquí sí usó una notación que no es común. Es decir, no quería hacer la integral de a a b de la función f de x menos g de x de x. Entonces eso va a ser el área de esa región azul, entre las dos curvas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Así, si nos piden explicar eso en dos palabras, pues va a ser la integral de a a b de la función que está por encima restado a la función que está por debajo. Y en este caso la que está por encima de f de x y la que está por debajo de g de x. Entonces es eso. Entonces veamos aquí un ejemplo concreto. Entonces aquí tenemos la función, dos funciones, y igual a x cuadrado más 2 y y igual a menos x. La primera es una parábola. Si ustedes, como nosotros estudiamos cónicas, ustedes saben dibujar esta parábola, o bueno, igual es una parábola sencilla de hacer. Sabemos que el vértice es en 0, y bueno, comienza, cuando x vale 0, y vale 2, entonces la gráfica de esa parábola es esta región aquí, esta curva aquí.
¿cierto? Este punto aquí es de coordenada 0,2. Y la ecuación de la recta, pues es una recta con pendiente negativa, ¿no? Entonces aquí está dibujada la recta. Entonces generalmente en el ejercicio ustedes van a tener que calcular o hacer la gráfica de la parábola y de la recta y saber cuál es la región que nos piden, calcular el área. Entonces veamos cómo se plantea la pregunta aquí bien. Dice, la ecuación representa una parábola y la otra se traslada 2 veces hacia arriba. Bueno, dando detalles. Pasa por el origen. Bueno, no. Todo el problema, donde nos dice que calculemos el área. Ah, no, es que estoy leyendo la solución. Aquí la pregunta está acá. Entonces ahí ya tenemos la gráfica de la parábola y dice que determinar el área comprendida entre la parábola, la recta, y las rectas x igual a 0 y x igual a 1, tal como se ve en la imagen. Entonces noten que estas dos curvas no se cruzan, ¿no? La parábola nunca se cruza con la recta. Sin embargo, nos están diciendo que nos están delimitando la región por las dos rectas. Cuando x es 0 es esta recta que está aquí. Y cuando x es 1, pues es esta otra recta. Entonces ahí sí ya se define una región cerrada, ¿no? Que hay una región cerrada quiere decir que queda una parte que podemos decir que es el interior y otro que está en el exterior. O sea que divide el plano en dos partes, lo que está dentro de la región y lo que está afuera. Profe, pero ahí lo hacemos así porque nos están dando los límites en el ejercicio, ¿cierto? Sí, nos están dando los límites x igual 0 y x igual 1. Sí, porque este es un ejemplo en el que en el que las curvas no se cruzan. Porque vamos a ver en otros ejemplos en el que las curvas se interceptan y ahí generan una región. Yo veo aquí, mire, este es otro caso. Es una recta y una parábola, pero en este caso sí se cruzan. Entonces la pregunta es planteada de otra forma. La pregunta ahora es, en este caso es, determine el área comprendida por las ecuaciones de la parábola y de la recta. ¿Sí está notando? Entonces, cuando plantea la pregunta de esa forma, tácitamente está diciendo que las curvas se interceptan y generan una región cerrada. Y efectivamente, si hacen la gráfica, miren, aquí está. Entonces, para encontrar los límites de integración, aquí el trabajo es adicional. ¿Por qué? Porque para saber esos límites, desde dónde está el x, por ejemplo, el x más hacia el lado izquierdo es menos 2 y el extremo derecho es 1. Entonces, para encontrar esos dos valores, para saber dónde defino mi integral, entre qué números, pues debo ver dónde es que se interceptan las curvas, ¿no? Sin embargo, estamos aquí en el primer ejemplo. Entonces, aquí, en este caso, las curvas nos interceptan y por eso nos dan las ecuaciones o esos dos límites que usted menciona, x igual 0 y x igual a 1, pues para definir la región cerrada ya. Entonces, cuando hacemos eso, ya sabemos, este es un caso sencillo porque ya nos han dado los límites de integración. En este caso es de 0 a 1, de la función que está por encima menos la que está por debajo. La función que está por encima, pues es la parábola, aquí está claro, esta parábola. La que está por debajo es la recta. Entonces debo hacer la resta de esas dos funciones. Entonces aquí por eso se plantea, se hace así, miren. La función que está por encima es x cuadrado más 2 menos x, porque esa es la ecuación de la recta y igual a menos x. Entonces aquí tienen que tener cuidado con esta ley de signo, ¿no? Entonces, a la final, el área que nos piden calcular es la integral de x cuadrado más x más 2. Y ahí, pues ustedes ya usan las reglas que sabemos de integración, ¿no? La integral de x cuadrado es x3 sobre 3, la integral de x es x2 sobre 2, la integral de la constante 2 es 2x. Bien, aquí ya evalúan primero en 1, que es el extremo superior, y le restan cuando evalúan esta función en 0. Bien, y listo. ¿Cierto? Ok. Sí, ahí sí.
Bien, entonces en este caso, por eso el ejemplo aquí dice así, dice, lugares geométricos que no se cortan. Esos lugares geométricos pues son las curvas. Entonces veamos el caso, puede ser ligeramente más interesante. En cuanto yo voy haciendo esta exposición, que es una repetición de un video que ya les envié, pero entiendo que sí, que es mejor verlo aquí en simultáneo. Entonces, estoy repitiendo por eso. Entonces, mientras yo hago repito esas explicaciones, cualquiera de ustedes puede interrumpir y plantear una pregunta concreta. Y puedo compartir pantalla y con el estudiante que nos muestre lo que ha hecho, etcétera, para que esto sea más dinámico aquí. Profe, yo sí tengo una pregunta sobre el punto 3 del taller, sobre el 2, perdón, que dice que calcular el área limitada por las parábolas. Entonces, ¿tiene una pregunta sobre el ítem 2 de este taller? Sí, profe, o sea, ese punto no lo entendí, o sea, no entendí qué hay que hacer ahí. Hay que hallar el área entre las curvas. Veamos la pregunta entonces. Aquí está, ¿cierto? El 2. Calcule el área limitada por las parábolas y igual a 6x menos x cuadrado y y igual a x cuadrado menos 2x. ¿Ese es el que usted consulta? Sí, profe, esa, no, o sea, no sé cómo hacerlo. Ah, bueno. ¿Hay un compañero aquí que sepa cómo hacerlo? Bien, entonces tiene que todo que ver con el próximo ítem, el próximo ejemplo que les iba a mostrar. Entonces, ¿En ese ejercicio no se tienen que igualar? muy bien, exacto. Entonces, lo primero que debo hacer es, noten que nos están diciendo que calcular el área limitada por las parábolas. Entonces, se sobreentiende que esas dos curvas, digamos, noten aquí esta parábola como tiene el menos en el factor cuadrático, esa parábola abre hacia abajo. Entonces, así, hacia abajo. Y la otra hacia arriba. Entonces, ya deben encerrar un área. Y debemos encontrar esos puntos de corte. Entonces debemos igualar las dos ecuaciones y resolver una ecuación cuadrática. Sin embargo, permítanme, para no resolver ese ejercicio, porque prácticamente si lo resuelvo, le resuelvo un ítem del taller ya, ¿no? Entonces, voy a hacer otro muy parecido. Entonces dice así, mire que la pregunta es planteada con el mismo espíritu, dice. Determinar la región comprendida por las ecuaciones f de x igual a 2 menos x cuadrado y g de x igual a x. Bien, en este caso es una parábola y la otra es una recta. En el caso que usted pregunta, las dos son parábolas, pero se resuelve de la misma forma. Entonces, ¿cómo se hace eso? Dice así. Bueno, aquí yo hice la gráfica, pero uno puede hacer todas las cuentas. Podría hacerla sin hacer la gráfica, ¿no? Sin embargo, sí es conveniente hacer la gráfica. Pero en el caso anterior es necesario hacerla, porque cuando yo igualo, pues yo ya sé los puntos de corte y eso, entonces, ¿podría no hacer la gráfica? Sí, claro, usted podría no hacer la gráfica. Porque usted igual ahí ya encuentra los puntos de corte y lo único que usted tendría que hacer es lo siguiente. Usted no sabe, si usted no ve la gráfica, usted no sabe cuál es la función que está por encima o está por debajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué Ah, hace pues sí, usted? ahí sí. Entonces usted hace así, coloca cualquiera de las dos por encima y la otra por debajo y calcula la integral normal. Si le da negativo, quiere decir que usted hizo en orden trocado. La que estaba por debajo la colocó por encima y la que estaba por encima por debajo. Entonces solamente cambia el signo y ya. Pero el Listo. valor absoluto del número es el mismo, no cambia nada. Bien, pero una forma de darse cuenta es esa. Que cuando haga la integral le da negativo en el caso de que haya escogido un orden trocado. Pero en fin, Listo.
Sí, el IFLE. Sí, sí, señor. Sí, ¿qué pregunta tiene? No, pues yo tengo una, pero es ¿se acuerda que yo le comenté del segundo taller del primer corte? Ah, El sí, punto sí. 8. Unas preguntas interesantes sobre hallar integrales, ¿no? Pero si quiere, pues las hacemos al final y sigue con esos temas que son de este corte. Bueno, sí, porque me olvidé descargar el... ¿Usted tiene ahí ese taller? Las notas ahí para darle pantalla y usted muestra las preguntas luego. Que no las Sí, descargué creo aquí. que sí. Ahorita Son lo busco y ya le comento. y estoy usando otro computador y este no tiene... El mío se dañó, lo tengo en el entonces no tengo aquí toda esa información. Bueno, entonces vamos a hacer lo que ustedes han pedido. Primero, como dice que hay que hallar el área de la región comprendida entre esas dos curvas, entonces quiere decir que se intersectan. Por lo tanto, debemos encontrar los puntos de corte. Entonces debemos igualar las dos ecuaciones. Y eso se hace aquí, miren. Entonces aquí igualo 2 menos x cuadrado, lo igualo a x. Para ver dónde es que se cortan. Entonces, en el caso del ejercicio del ítem 2, pues usted iguala las ecuaciones de las dos parábolas. Y ahorita, noten que aquí, cuando hago esa igualación, yo puedo reescribir eso de esta forma. Porque yo puedo pasar, eso de decir que lo paso al otro lado a restar, ustedes saben qué es lo que quiere decir, ¿no? Que es como si yo sumara x cuadrado a los dos lados y si restara 2 a los dos lados. En fin, pero por hablar entonces, en sentido práctico, digamos que el x cuadrado está negativo, lo paso al otro lado a sumar y el 2 está positivo, pasa a negativo. Entonces me queda esta ecuación aquí, de esa forma. La idea es que ustedes lleguen a que transformen la igualdad que tengan en una ecuación cuadrática. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la parábola, de las dos parábolas, ustedes pasan los x cuadrados todo a un lado y igualan a cero, ¿no? Entonces les va a quedar que los x cuadrados se suman, entonces va a quedar 2x cuadrado por ahí, cuando hagan ese ejercicio del 2. Y luego, cuando tengan esta ecuación cuadrática, ustedes pueden aplicar la fórmula cuadrática, esa que dice que x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa que es bien conocida. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, la que aparece en la calculadora. Nuestras vidas. Esa es la que nos ha permitido avanzar semestre tras semestre. ¿Sí o no? Entonces, si usted usa la fórmula cuadrática, va a tener una solución cuando la hace con más y otra con menos. Y esas dos soluciones van a ser x igual a 1 y x igual a menos 2. Sin embargo, aquí hicieron otra cosa, aquí factorizaron. Porque era fácil factorizar. Dos números que multiplicaban me den menos 2 y sumaban me den 1. Entonces ellos factorizaron y luego aquí queda evidente cuando uno factoriza que esa multiplicación de estos dos factores es 0. Bueno, si el primer factor es 0, es decir, si x es igual a 1 o si x es igual a menos 2. Entonces hay dos formas. Ustedes ven cuál les conviene más. Con la fórmula se llega siempre. Bien, pero en fin, ya encontraron los puntos de corte. Entonces aquí ya tenemos el 1 y el menos 2. Entonces solo con eso ya uno podría plantear la integral y a resolverlo sin ver nada de gráfica. Miren. Porque, por ejemplo, nosotros que ya vimos las gráficas, las funciones, pues ya sabemos que la parábola está por encima, ¿no? Y la recta está por abajo. Entonces sería la ecuación de la parábola aquí. Miren, miren, veamos la integral acá al final de una vez. Entonces los puntos de corte me definen los límites de integración. Ya vimos que los puntos de corte son menos 2 y 1. Entonces la integral va de menos 2 a 1. Y la parábola está por encima, entonces sería la ecuación de la parábola primero. Y el resto la de la recta. Y bien, entonces me salté un montón de pasos
porque si me pienso simplemente calcular el área comprendida entre las dos regiones, en hacer eso me gasto dos líneas. Una es igualando, la otra, en realidad tres. La otra es resolviendo la ecuación cuadrática. Y la tercera línea es haciendo la integral acá. Cuando yo igualo y encuentro las soluciones, eso me define los límites de integración. El resto es la que está por encima con la que está por abajo y hago la integral y listo. Sin embargo, aquí todas esas cuentas hicieron porque se buscó graficar las funciones, ¿no? Aunque yo no pedí eso en el taller, no pide graficar. Simplemente pide el área comprendida y ustedes lo podrían hacer así de forma resumida. Sin embargo, si grafican, pues mejor, así ustedes entienden bien qué es lo que está sucediendo. Pero entonces ya, miren, después del igualar, hago la resta y etcétera aquí. La integral de 2 es 2x, la integral de x cuadrado menos x a la 3 sobre 3. La integral de x es x2 sobre 2. Una la evalúo, primero la evalúo en 1, que es el extremo superior. Entonces, donde está x coloco 1, miren. Pues por eso me queda aquí 2, menos 1/3, menos 1/2. Y luego la evalúo en menos 2. Entonces, donde está x coloco menos 2. Y por eso quedó ahí, coloco el menos, abro corchete y ahí evalúo en menos 2. Entonces, si ustedes hacen esas operaciones de fracciones ahí, pues tienen ese resultado. Bien, entonces, desde el punto de vista práctico, así como fue planteada la pregunta, no nos dicen que grafique. Pero ustedes, sería bueno que ustedes lo graficaran para que vean lo que sucede. Pero entonces así ¿cómo se va a resolver entonces para responder mejor la pregunta que me han hecho? Igualo 6x menos x cuadrado, lo igualo a x cuadrado menos 2x. Entonces este menos 2x cuadrado que está negativo lo paso al otro lado y se suma con este otro x cuadrado. Y me quedaría que 2x cuadrado menos 8x es igual a 0. Me queda esa ecuación cuadrática. La resuelvo, encuentro los dos límites de integración y ahí sí es necesario graficar para ver cuál está por encima o por abajo. O si no, pues coloco cualquiera de los dos. Si me da negativo, ya sé que debo cambiar el orden y listo, acabamos el ejercicio. Por ejemplo, el ítem 1, graficar una función, esta función y igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 8x. Nosotros todavía no tenemos, bueno, no, ustedes vieron cálculo diferencial ya así. Uno podría graficar esto usando las reglas de derivación, ¿no? Es decir, la derivamos una vez para ver dónde es que es creciente la función, dónde es decreciente, puntos de corte con el eje X, etc. Ustedes podrían graficar eso usando cálculo diferencial. O si no, pues usar el computador. Pero el problema aquí no va a ser de graficar. Sin embargo, aquí sí va a ocurrir algo, y es que como ustedes tienen que igualar esta ecuación de grado 3 con X, es que es una ecuación cúbica. Y no hay fórmulas para resolver ecuaciones cúbicas. Entonces ustedes tienen que ver cómo factorizan eso. Sí. Porque aquí se hace necesario hallar esa solución de esa ecuación cúbica para poder encontrar cuáles son los límites de la integral. ¿Más preguntas? ¿Ya terminó? No, que si hay más preguntas. Pero sí, o sea, yo creo que sí, porque veamos otro ejemplo. A ver, de pronto aquí hay otro.
Este ya lo estudiamos. Este es el de la función seno y coseno. Pero este lo expliqué bien en el video. No sé si alguien quedó con dudas. Aquí hallar, pero es la misma idea. Dicen que hay el área de la región comprendida entre la función seno y coseno, ¿no? Entonces, si uno mira las gráficas de esas dos funciones ahí en el mismo plano, el área de la región comprendida entre ellas es esta región sombreada. Sin embargo, acá, hacia el lado derecho también